Bueno, volviendo hoy a los ciclos de la historia de Venezuela, de las revoluciones en Venezuela, vamos a la parte número 6 y vamos a comenzar por la parte de la transición del punto fijismo a la élite de la MUN. ¿Ok? Y vamos a hablar que luego de la época de Cipriano Castro, ¿okay? Vino la época gomecista, una dictadura. Juan Vicente Gómez llevaba al país como si fuese su hacienda, pero bueno, hubo algunos avances, comenzó la era petrolera, se creó la aviación, la Fuerza Armada, después vino el general López Contreras, que fue como un periodo de transición. El general López Contreras hizo su otro aporte y posteriormente de él vino Isaías Medina Angarita, que fue derrocado el 18 de octubre del 45. Este es un proceso en el que tengo una de las pequeñas diferencias que tuve con Chávez y que tengo actualmente con Diosdado y otros revolucionarios de 4 de febrero y 27 de noviembre, que ven a mi abuelo como parte de la componenda contra Medina Angarita. Resulta que Medina era compadre de mi abuelo y Medina justamente se refugió en el cuartel donde mi abuelo era comandante de la policía de Caracas, el mayor Santiago Ochoa Briceño, y mi abuelo lo defendió hasta donde pudo. De hecho, estuvo luchando junto a Ruiz Pineda, a Pinto Salinas, y por allí tengo una foto donde aparece cuando se tuvieron que entregar por órdenes de Medina Angarita, justamente, quien estaba allí en una celda, y él mismo se entregó. Entonces, mi abuelo, bueno, pasó 8 años en la cárcel, de ahí fue muy maltratado. Mi madre fue torturada por eso, porque mi madre servía de mensajera en ese periodo de mi abuelo contra la resistencia contra Pérez Jiménez, y la descubrieron y la torturaron. Posteriormente también en la democracia, en la época de López Contreras y esa época también tuvo sus problemas, aun cuando estaba en una posición un poco privilegiada ya en ese momento, porque a mi abuelo se le respetó mucho y tomaron la decisión fue de enviarlo de embajador al exterior para que no les estorbaran en lo que estaban haciendo, en la componente que estaban haciendo. Eso fue hasta que mi mamá logró regresar en el año 1973, que fue cuando yo llegué acá a Venezuela. Yo soy venezolano por nacimiento, ya que mi mamá era diplomática. Y los diplomáticos nacemos en tierras venezolanas, porque nacemos en la embajada, que es tierra venezolana. Lo que no puedo decir es que nací en Caracas, que nací aquí en Calabozo, que nací, lamentablemente es así, pero soy venezolano igualito por nacimiento. Entonces el general Medina Angarita, que fue derrocado el 18 de octubre del 45 por un golpe de estado perpetrado cívico-militar, por militares de las nuevas promociones, que es lo que busca justamente la derecha hoy en día, volver a repetir. Reunido, claro, Chávez hizo su cambio con la Unión Cívico-Militar, la nueva ideología militar, hizo muchos cambios, y es muy poco el que se ha dejado llevar por eso, y entonces ahí es donde se ha caído la derecha en su retomar del poder. Entonces, reunidos esa Unión Cívico-Militar se reunió en una cuestión que llamaron Unión Patriótico-Militar, que de patriótica a la final no tuvo nada. De militar sí tuvo mucho, porque ahí entró Acción Democrática como partido político, pero también entró, dentro de ellos, entró Pérez Jiménez a dar ese golpe de Estado. Ahí también estuvo Betancourt, y es cuando comienza a entrar nuevamente las familias oligarcas de la guipuzcoana,
a tomar poder político. Ahí entran las familias Mendoza, sus allegados, para crear así un medio de permanencia solapada en el poder hasta el día de la muerte de Betancourt, y con apoyo de esa oligarquía y del imperio norteamericano, pues, como todos sabemos. Cuando Betancourt le entrega a Gallego el poder, no acepta entregarlo así nada más, porque no había completado su tarea destructiva de la verdadera libertad y de la ruta revolucionaria que se había iniciado cuando Pérez Jiménez, con aquello de la generación del 28. Y entonces apenas a los 9 meses de electo Gallego, Betancourt vuelve en otra componenda con Pérez Jiménez y Delgado Chalbó, junto a otros militares, por supuesto, a reinstalar la presidencia de Betancourt. Luego de un periodo prudente de lavado de cara en el que gobernó Leoni, y mientras tanto se arrasó con la izquierda en el país. Cuando es derrocado Gallegos, entonces en esta componenda conspirativa de Betancourt y los militares, lo cual cabe mencionar ha sido costumbre desde la época de que lo hiciera Páez hacia el mismo Bolívar en aquel momento por tener el encontronazo con Santander. Y en cada periodo acomodaticio de la oligarquía requiere un golpe de Estado, luego otro golpe de Estado casi inmediato, donde uno hace el trabajo sucio y otro hace el trabajo final, que es el que verdaderamente manda en esto, como es el caso, por ejemplo, del Guaidó, que está dando el golpe de Estado, está haciendo todo el trabajo sucio, pero todos sabemos que el títere de la marioneta, el que maneja la marioneta, es Leopoldo López, lo cual no es un hecho que ocurra aquí nada más, y luego de paso dado el golpe, como cuando Betancourt se instala un presidente como es Fleming, y entonces Pérez Jiménez asume el poder en el 58, dura 10 años, ¿verdad? Porque era muy fuerte Betancourt, tenía mucho, y de hecho hizo como hiciera Fidel, que exilió o apresó a todos sus contrincantes. Entonces Betancourt regresa al exilio tras la caída de Pérez Jiménez, y con ese acuerdo de gobernabilidad que se había firmado en Nueva York, realmente el pacto es el Pacto de Nueva York, y es rectificado acá como Pacto de Punto Fijo. Esto porque se hizo en la casa de Rafael Carlera, que se llamaba Punto Fijo, por la quinta Punto Fijo. Caldera es otro de los firmantes, y casualmente, así como es el firmante y es de los que inician el Pacto de Punto Fijo, también es el que lo termina, porque es el último presidente del punto fijismo. Y entonces este periodo mal sano llamado de la escuela oscuro nacional de democracia representativa. De allí pasamos a la actual democracia protagónica y participativa, donde se le da mucho mayor poder al pueblo. Entonces esto ocurre de manera que aún queda en las dudas de las razones de haber indultado a Chávez, Caldera, y los alzados del 4 de febrero y 27 de noviembre como dejándole seguir el paso de la nueva ola revolucionaria, como le llama Álvaro García Linera. Algunos dicen que fue por la presión social, otros, como yo, pensamos que Caldera, como buen historiador y salido de la clase media baja, que es una clase profesional y no una élite burguesa y oligarca, quería que el pueblo asumiera su rol participativo y protagónico, y esa fue su idea original en el Pacto de Punto Fijo. Lo que pasa es que Acción Democrática fue que comenzó a cambiar, y Copey le siguió la cuestión. Entonces, en ese lugar, en lugar de entregar
al país a una nueva guerra civil, me parece a mí que Caldera habló con Chávez y lo convenció de tomar la vía democrática, y es donde Chávez, al salir, decide tomar la vía de las elecciones, y así se hizo el proceso. Entonces vamos a hablar entonces de la época de Pérez Jiménez a Luis Herrera, donde, como estamos hablando ya, pues de hecho, con la dictadura de Pérez Jiménez se impone la Constitución del 53, que establece un sistema de votación universal, directa y secreta. Vean que el de padre de la democracia en tal caso no sería Betancourt, sino Pérez Jiménez, porque ahí estaba ya por lo menos en papel estaba estipulada la democracia como tal, con el sistema de votación universal. Sin embargo, las mismas establece que de manera transitoria, se establece transitoria por un periodo de 7 años, y el presidente sería electo por los miembros de la Asamblea Constituyente. Eso fue para ese plebiscito del 53, y la idea era que durara hasta el 60. Derrocada la dictadura, se establece la Constitución del 61, donde el presidente es electo por mayoría de votos en elecciones libres, universales, directas y secretas. El mismo sistema rige en la Constitución actual, pero ya no es representativa, sino participativa y protagónica. Y además de eso, el presidente, que ahora no manda 7 años, ni 5, sino 6, ni el 5 ni el 7, sino el 6, que es un número más preciso para poder llevar a cabo un plan de gestión, ¿verdad? De hecho, creo que el Libertador pensó en estipular ese periodo de mandato de cada 6 años revocable, y entonces Chávez lo reinstaura como tal. Para cuando la caída entonces de la dictadura Pérez Jiménez, se inicia ese proceso revolucionario denominado por los revolucionarios la revolución traicionada, que es la revolución del 58, debido a que este fue impulsado y lleva a la presidencia a Gallego democráticamente. De hecho ganó con 80% de los votos, fue el presidente más electo en la historia hasta ahora, y ni siquiera Chávez ganó con tantos votos. Y Betancourt, y Gallego se impone sobre el voto popular, ¿no? Sobre todo los contrincantes, y comienza a tomar medidas revolucionarias, como era el origen de la revolución del 58, la revolución traicionada. Y Betancourt casi inmediatamente lo derroca, pues. Esto fue luego de la visita de Fidel, incluso él siguió utilizando esa mascarada de Fidel Castro, y esa derecha conservadora, camuflada de esa manera, se monta nuevamente en el poder como una degradación. Al ser democrática, un partido socialdemócrata que se decía socialdemócrata, aunque era un socialismo tibio. La socialdemocracia es un socialismo muy tibio, que se da mucho con el capitalismo y las oligarquías, y termina Acción Democrática siendo hoy en día un partido liberal. O sea, el proceso fue degradativo constante. Entonces ese fue un salto en el abismo muy grande de ese partido. En uno de los escritos anteriores, había dicho yo que uno de los himnos más importantes, más bellos que yo he escuchado, es casualmente el himno de Acción Democrática, extremadamente revolucionario. Y este fue escrito por un insigne comunista originalmente, que era Andrés Eloy Blanco. Les voy a dar como un abreboca para que más o menos vean qué era lo que decía este himno. Y entonces les voy a explicar de dónde viene el himno como tal, porque voy a explicar un poco la biografía de Andrés Eloy Blanco, así como voy a hablar un poco de la de Betancourt y Gallegos y todo esto.
Entonces, el coro de este himno dice así: adelante a luchar milicianos, a la voz de la revolución, libre y nuestra la patria en manos de su pueblo por fuerza y razón. Sí, señor, sin baldón, sin tiranos, con la paz, con la ley, con la acción. Marinero de entraña salvática, llano y monte de leal corazón, Venezuela en acción democrática debe ser democracia en acción. Para el hombre y la mujer del partido, 4 formas no más tiene el pan: pan y escuela, sin luz, pan y techo, su luz, pan y techo, pan y tierra, su amor, tierra y mar, y una forma de hacerlo, trabajo, y una forma de darlo, igualdad, y una forma de pedirlo, justicia, y una forma en la voz, libertad. Adelante a luchar milicianos, a la voz de la revolución, libre y nuestra la patria en manos de su pueblo por la fuerza y la razón. Sin señor, sin baldón, sin tiranos, con la paz, con la ley, con la acción. Para que ustedes vean lo que es ese himno. Este lo hizo Andrés Eloy Blanco, la música la puso Inocente Carreño, y Andrés Eloy Blanco, que fue un revolucionario y poeta, fue abogado, hasta humorista fue, y también fue por supuesto político, porque originalmente pertenecía a la naciente generación del 28, del lado socialista, pues el lado de lo que es el socialismo de hoy en día, ojo. No lo que, ni siquiera lo que era el comunismo como tal, ni lo que era la socialdemocracia. Él era el socialismo de hoy en día del siglo XXI. Él fue un hombre muy adelantado a su época. Este hombre, bueno, que después de su graduación comenzó a hacer la abogacía, y en el año 23 obtuvo su primer premio como escritor con Juegos Florales de Santander, con su poema Canto a España. Después viajó a España a recibir el premio y permaneció ahí casi un año. En el año 1924 fue nombrado miembro de la Real Academia de Sevilla, de la Real Academia de las Letras, por supuesto. Ese mismo año visitó La Habana, donde se reunió con los intelectuales cubanos y los venezolanos exiliados. En el 28 comenzó a editar clandestinamente el periódico disidente El Imparcial, que sería el órgano de difusión de las mujeres proscritas, y de la Unión Social Constructiva Americana y del Frente de Acción Revolucionaria. Es hecho prisionero tras el golpe del 7 de abril y confinado en Puerto Cabello hasta 1932, cuando fue liberado por motivos de salud. Tras la muerte de Juan Vicente Gómez, Andrés Eloy Blanco fue nombrado por el presidente López Contreras jefe del servicio del gabinete del Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, para que ustedes vean cómo ya Acción Democrática estaba traicionando la revolución del 28, su postura fuertemente crítica frente a la represión de las manifestaciones del 14 de febrero del 36 y su pertenencia a la Organización Revolucionaria Venezolana llevan a la decisión de apartarlo de la política local. Ese mismo año es nombrado inspector de consulados, cargo en el cual viaja a Cuba, a Estados Unidos, a Canadá. Sin embargo, en el 37 su descontento lo lleva ya a presentar la renuncia definitiva y separarse de los partidos Acción Democrática y CUPEI. Entonces funda poco después el Partido Democracia Nacional, el Partido Democrático Nacional, y como diputado del cual llegaría al Congreso Nacional. Era un hombre que tenía mucha fuerza, mucha credibilidad, era un hombre muy, muy recto. Y bueno, entonces a comienzos de los 40 integra su partido con la recién fundada Acción Democrática en el 43, y
participó activamente pues, en la campaña presidencial de Rómulo Gallego, que fue electo en el 47. Pues. Claro, 9 meses después derrocan a Gallego. Para el año 46 fue electo presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, convocada para la reforma de la Constitución, que instaura el sufragio universal, directo y secreto, que ya Pérez Jiménez había colocado, pero estos lo hacen ya más efectivo y en el 48 se aplica verdaderamente, y no como el plebiscito ese, el fraude ese que había hecho Pérez Jiménez anteriormente, según dicen los adecos. Eso no es algo comprobable mucho por la historia, aunque mucha gente lo diga. Pero son los avatares que pasan en una dictadura que nunca hay forma real de saber la realidad. Entonces, en el 48 lo sorprendió esta muerte y él asistía en ese momento a la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas y se quedó exiliado en México por la dictadura de Pérez Jiménez hasta su caída. Pues. En el 55, extrañamente, Andrés Eloy Blanco pierde la vida en un accidente, así como dice mi madre y decía mi abuelo, al igual que René Tolina y esto y aquello, lo veían como un posible candidato presidencial que era peligroso para aquel pacto de punto fijo. Entonces, Betancur, que encabezaba ese pacto de punto fijo en el momento, que murió en el 81, fue un político y periodista venezolano, fue presidente de Venezuela, el interino por 3 años del 45 al 48, 2 años y algo, y presidente constitucional, como dije, desde el 59 al 64. En ese periodo se hizo el pacto de punto fijo. Es mal llamado padre de la democracia, aunque sí es padre de la democracia representativa. Es fundador también del Partido de Acción Democrática, donde los adecos, a pesar de haber llevado a la presidencia a Gallego, apoyaron la sublevación que lo derrocó, a Medina Angarita y después a Gallego, a ambos los derrocó, y llevaron a la presidencia a Betancur, 2 veces de hecho, una por encargado y una como electo. Esto fue la componenda hecha por los adecos y copellanos. Todo esto junto a su acólito Alfaro Cero en Acción Democrática, que fue el último candidato a presidente de Acción Democrática hasta la llegada de Chávez. Igual que en Copey fue Irene Sáez la última candidata a presidente, y a ambos les quitaron la silla para dársela a Salas Romer, porque era el oligarca, a este lo apodaban el caudillo, ¿no? Ambos son padres políticos de Carlos Andrés y Ramos Aluz respectivamente. Betancur es padre político de Carlos Andrés y el caudillo era el padre político de Ramos Aluz. Ambos también eran muy amigos de Rafael Caldera, que es firmante también del pacto de punto fijo, que es un acto que se contradijo a sí mismo, cuando se suponía que el objetivo del pacto era conseguir la sostenibilidad de la recién instaurada democracia mediante la participación equitativa de todos los partidos políticos en el gabinete ejecutivo del partido triunfador. Pero el primer acto que se hace es excluir al Partido Comunista, por aquello de estaba la cuestión de la Unión Soviética y de todo esto aquello. Además de eso, se excluyeron a los sectores afines a la derrocada dictadura de Pérez Jiménez, lo cual es otro detalle que ya vislumbraba pues lo que venía, porque entonces ya no era democracia sostenible y participativa, como ellos habían dicho, la participación equitativa, sino que ya se veía que eran ellos en el poder. Entonces el Partido Comunista de Venezuela queda fuera.
Entonces el pacto de punto fijo a la final la terminan firmando Acción Democrática, COPEI y URD con Jovito Villalba. Se dejó fuera este Partido Comunista, que era una de las principales organizaciones, de hecho yo creo que era la mayoritaria en ese momento, que lucharon contra la dictadura del general Pérez Jiménez, y la marginación del PCB del pacto de punto fijo se debió a, lógico, como decía, lo de la Guerra Fría. Esto se debió también a otro detallito. Ahorita, el pacto, el PCB también fue negado por el rechazo del PCB a la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica hacia el PCB, que COPEI era parte de lo que era un partido social cristiano, otro partido socialista, que actualmente no sabemos ni qué es, porque ya literalmente desapareció. No sé ni siquiera si logró renovar en la última recolección de firmas, o si lo podrá hacer, si hay que hacer una más adelante para las próximas elecciones. Ya veremos, de acuerdo a lo que se haya firmado en la mesa de diálogo nacional, y lo que se decida en la Asamblea Nacional legítima, constitucional y real, que no es la de Guaidó. Entonces también el PCB, bueno, dependía en aquel momento del Partido Comunista Soviético, según ellos. Sin embargo, entonces el pacto de punto fijo fue complementado al cierre del proceso electoral con una declaración y principios y un programa mínimo de gobierno suscritos por los candidatos presidenciales Betancur, Caldera y Wolfgang Larrazábal. URD se retiró de ese pacto y de todo esto casi instantáneamente en el año 62 por estar en contra de la política exterior venezolana de Rómulo Betancourt, que buscaba sanciones contra Cuba en la Organización de Estados Americanos después de haber apoyado a Fidel Castro a las guerrillas, buscaban el derrocamiento del gobierno venezolano. Eso ya venía con todo este problema. Entonces URD se toma la vía revolucionaria y ya Acción Democrática en aquel momento se perfilaba como un partido de derecha. Esto dejó entonces el camino libre al bipartidismo estilo norteamericano, que buscaban, claro, lógicamente en el poder los dos partidos dominantes entonces, y de manera alterna gobiernan durante 40 años. Toma poder Raúl Leoni, después de Betancourt, posteriormente Rafael Caldera, los dos de los firmantes. Después de ello hubo una alternancia con Carlos Andrés Pérez, hijo político de Betancourt, y Luis Herrera, que era como un hermano de Rafael Caldera. Véase que ninguno de los dos, ni Carlos Andrés ni Luis Herrera, ya venían de las filas oligárquicas, pero eran una élite política, aun cuando Luis Herrera era un hombre extremadamente culto, lo cual Carlos Andrés no era. Carlos Andrés no era torpe, pero no era tan culto como Luis Herrera, y no era tan nacionalista como Luis Herrera. Luis Herrera era en extremo nacionalista, y por eso le hicieron lo del Caracazo. Entonces CAP rompe este proceso de alternancia y se lanza a reelegir, a lo cual Caldera le contesta de igual manera, y también se lanza con el chiripero, y como inicio del nuevo proceso revolucionario, concluyendo el pacto de punto fijo. Literalmente es lo que yo estoy explicando. Caldera, así como firmó el pacto de punto fijo, lo acabó, porque le dio paso con el chiripero al proceso revolucionario populista, que le llaman, que es popular realmente, y fue el periodo de transición, como lo fue López Contreras, fue el periodo de transición entre la Cuarta República y la actual Quinta República, entre el puntofijismo y la revolución. Y entonces Caldera indulta a Chávez y le da el paso electoral, le da la posibilidad de participar en las elecciones para que para que tomara el poder. En ese periodo también estuvo un proceso de transición corto, que fue el de Ramón J. Velázquez, ¿ok? Y de ahí es que yo digo que no es casualidad que Caldera en ambos procesos hubiese sido inicial y terminal.
Entonces, en medio de este proceso, viene esta etapa convulsa y llena de persecución, desapariciones, asesinatos, presidios, torturas, hechas en esa época que fue, si no igual, demasiado similar a las dictaduras anteriores. Una dictadura de facto con apariencia de democracia, en medio de ese proceso donde URD se separó desde el inicio. Aparece entonces Reinaldo José Tolina, el popular Renio Tolina, y quien era un narrador, locutor, publicista y productor de programas de radio y televisión. Alguien era muy bueno con los medios. Se entra en la política, además de eso era corredor de carros de carrera, y entra en la política venezolana como pionero y en muchos aspectos de la publicidad y la comunicación social, aprovechando los medios ya de la televisión, que estaba recién llegada a Venezuela, no tenía pocos años de haber llegado a Venezuela, y Ottolina fue el que le dio impulso a la televisión. En este caso, cansado de la plutocracia y de la élite político-empresarial y la corrupción punto fijista instaurada desde el 1959, a pesar de ser procapitalista, era muy nacionalista, como dije, y era progresista, pues, a su modo. Dada su influencia, decide entonces lanzarse a la presidencia de la República para las elecciones del 78. En ese momento estaba presidente Carlos Andrés Pérez entre el 73 y el 78. Y casualmente y extrañamente, así como pasó con Eleazar López Contreras y con algunos otros, muere en un accidente aéreo de manera dudosa, que todavía hoy en día nadie cree que haya sido un accidente como tal. Todos sabemos que él en esa campaña política, junto a su entonces asesor jurídico Joaquín Silveira, solían leer muchos pensamientos de Simón Bolívar, a diario de hecho, y desglosaba para dar a conocer las ideas del Libertador. Utilizaba constantemente la televisión para crear conciencias para cuidar el país, amar los ideales del Libertador, para tener conciencia ciudadana, moral, luces, ética. Y entonces es algo por eso yo digo que es algo que se parece mucho a Chávez, que posteriormente aparece más o menos con aquel mismo impulso mediático y ético, moral, nacionalista, bolivariano. En esas elecciones gana Luis Herrera, como correspondía, según el pacto de punto fijo. Dados estos acontecimientos históricos que les he narrado, ya voy a darles las razones por qué lo hago. En el video anterior, si mal no recuerdo, les hablé de lo que era la monarquía, la élite monárquica de la MUT, como yo los llamo, que es la élite monárquico-colonialista y esclavista empresarial de la MUT, que estaba dentro de lo que es el pacto de punto fijo a la Coordinadora Democrática, Súmate y el G4 actual. Entonces, la élite gobernante de la MUT es la misma de la compañía guipuzcoana en la colonia, tan monárquica como España, tan colonialista y esclavista como